Si esta noche te contara que escuché a la señora del 71 decir mi nombre antes de que el patio apagara su propia luz, te quedarías hasta el final para saber qué me pidió y por qué yo fui el único que la escuchó con claridad. Si te dijera que la escoba se movió sin tocar el piso y que el reloj se detuvo en una hora que nadie quiere mirar dos veces, ¿dirías que exagero? ¿O te sentarías conmigo a revisar lo que quedó escrito en la pared justo detrás del espejo que nunca debió descubrirse? Te advierto algo desde ahora, lo que vas a oír no es un cuento de pasillo. Me pasó a mí, lo vi con mis ojos, lo sentí en la garganta y todavía me vibra en los dedos cada vez que toco la madera del marco de su puerta. No lo repito para asustar, lo repito para que no se repita sin que nadie sepa cómo detenerlo. Esa tarde empezó con un silencio raro. En la vecindad siempre hay ruido, aunque sea el rumor de la llave goteando o la pelota de alguien rodando hasta el zaguán. Pero ese día, ni los pajaritos de la azotea quisieron cantar. La sombra de los tendederos parecía más larga, como si alguien hubiera estirado el sol desde arriba. Yo pasé frente a la puerta de doña Clotilde con la intención de saludar, como siempre. Ella respondía con esa voz que tiene perfume a alcanfor y a romero, una voz que cuando nombra, cuida. Pero no me respondió. La puerta estaba entreabierta y la vela que suele encender junto a sus plantas estaba apagada. Entré despacio anunciando mi presencia y lo primero que sentí fue un aire frío que no correspondía a la hora. Un aroma a hierbas viejas, a papel doblado muchas veces, a metal guardado, me llenó el pecho y me hizo pensar en cosas que uno promete y se le olvidan. La vi sentada en su sillita de mimbre con las manos sobre un mantel bordado. Tenía los ojos abiertos, pero no miraban hacia afuera, miraban hacia adentro, como si estuviera escuchando sus propios pasos a lo largo de los años. Dijo mi nombre muy bajito y luego me pidió que cerrara la puerta sin hacer ruido. Lo hice. Me señaló el reloj colgado junto a la ventana. Marcaba una hora que no era la del potio. Se había detenido en un minuto exacto, un número que se repetía con mala educación. Me dijo que cuando el reloj se queda quieto es porque la casa está tratando de decir algo que nadie quiere oír y que esa vez la casa quiso hablar conmigo. No estaba enferma, ni cansada, ni vencida. Estaba lúcida, con esa claridad de quien ya resolvió el acertijo y solo necesita que alguien más lo entienda. Me pidió que me sentara y me acercó una taza de té que olía a cáscara de naranja y canela. Me miró fijo y me preguntó si yo estaba dispuesto a escuchar sin interrumpir. Asentí. Entonces me tomó la mano con la delicadeza de una abuela que amarra un moño y me soltó la primera hebra del hilo que hoy me trae aquí. Dijo que anoche había soñado con el pasillo de la vecindad, pero el pasillo era más largo, como si fuera un tren de ventanas, que en su sueño tocó la pared y la pared estaba tibia, como si alguien por dentro estuviera respirando, que escuchó una campana que no existe aquí, una campana que llama a lista, y que al final del pasillo un espejo pequeño colgaba a una altura absurda, a la altura de los niños. Allí se detuvo. Ahí, sin explicación, supo que debía decir adiós a cosas que no quería soltar todavía. No dijo esa palabra que a nadie le gusta, la evitó con la habilidad de quien conoce los límites del lenguaje. Dijo que pensó, por primera vez en muchos años, que tal vez el patio le estaba pidiendo su turno, y cuando el patio pide turno, no se le discute, se le ordena la casa, se le habla con respeto y se le deja una luz. Me miró con esos ojos que tienen brillo de finales y de principios, y me pidió algo que no se pide a cualquiera. Antes de pedirme, me contó lo que pasó por la mañana. Dice que al abrir la ventana, la cortina no se movió con el viento que entraba, sino con una brisa que salía. Que sus plantas, siempre obedientes al sol, decidieron inclinarse hacia la pared. Que el mantel bordado no estaba alineado con la mesa, sino con una sombra que no existía un segundo antes. Dice que el perrito que a veces la acompaña a ese cuyo nombre evitamos por cortesía, se acostó frente a la puerta mirando al pasillo como si esperara a alguien, y que por primera vez su escoba se deslizó 2 centímetros sin que nadie la tocara, como si la casa quisiera estar limpia para una visita que no debe ver desorden. Cuando alguien como ella ve esas cosas, no se asusta, toma nota, y con cada nota entiende. Me contó que esa mañana vio a don Ramón pasar hablando solo, como quien repite una lista para no olvidar la mitad. Lo detuvo.
Le preguntó si había soñado raro. Él la miró incómodo y dijo que sí, que había oído un murmullo detrás del barril del chavo, una especie de canción a media voz. Dijo que no quiso mirar por respeto. Cuando uno vive aquí, aprende que hay sonidos que no se atienden de frente. Uno se despeina para detener una puerta que azota, pero no persigue una voz que no lo llama por su nombre. Luego pasó el profesor Girafales con un libro bajo el brazo, tratando de disimular su curiosidad eterna. Doña Florinda venía detrás, fingiendo prisa. A ambos se les notaba la noche en los párpados. La Chilindrina cruzó con una caja de botones, contando de 2 en 2 como hacen los niños que quieren ordenarse el miedo. Y Kiko lanzó su pelota hacia la pared, pero la pelota, que siempre obedece la ley de volver, se detuvo en el aire un segundo y siguió. Esas cosas se notan cuando se conocen las costumbres del patio. Volvió a verme como si siguiera un guión invisible. Me dijo que ahora sí me pediría lo suyo. No quería flores, ni palabras grandes, ni despedidas teatrales. Quería una cosa muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Me pidió que cuando el reloj volviera a moverse, yo le prometiera una guardia de memoria, que me quedara yo, en silencio, 3 veces al atardecer, junto a su puerta, sin tocar la madera, solo respirando con la casa. Me dijo que el patio entiende mejor a quien respira parejo que a quien grita y patalea, y que si yo aceptaba, la casa iba a perdonarle 2 asuntos pendientes. No pude preguntar cuáles, no me dejó. Me dijo que si lo preguntaba, la casa lo oiría como un precio, y aquí los precios no se negocian, se honran. Acepté, no porque me guste la solemnidad, sino porque me gusta cumplir. Al decir sí, sentí que la taza de té se calentaba de nuevo en mis manos, como si acabaran de servirla. Fue cuando el reloj se movió. Sonó una sola vez, justo en el minuto rebelde, y todo lo demás obedeció. La cortina volvió a moverse con el viento de afuera, el mantel obedeció a la mesa, las plantas miraron al sol sin caprichos, y el perrito, satisfecho, dejó de custodiar la puerta. Doña Clotilde respiró hondo y vi cómo le regresaba un color tenue a las mejillas. Me sonrió con esa sonrisa que alivia sin hacer ruido. Yo iba a levantarme cuando sucedió lo que no estaba escrito. La escoba giró sola y apuntó hacia el cuarto del fondo, ese que casi nadie usa y al que todos, sin excepción, le deben un barrido. Ella frunció ligeramente la boca, se paró con una paciencia de maestra y me hizo un gesto para que la siguiera. Caminamos hasta ese cuarto, adentro el aire olía a papel antiguo y limón. Había un baúl pequeño, una silla de respaldo alto, una caja de música con una bailarina cuya pintura se había ido de tanto girar. Lo demás era sombra dócil. En la pared, muy arriba, una marca que yo nunca había visto. No era dibujo, era escritura. Ese trazo no lo hace una mano aprisa, lo hace alguien que sabe que el tiempo es su tinta. Doña Clotilde se acercó con respeto, encendió una veladora y dejó la llama tranquila. Con su voz de romero, dictó el orden. Primero silencio, luego gratitud, después memoria. Tócala sin tocarla, me dijo, refiriéndose a la marca. No la roces, solo mírala, como quien escucha. Hice caso. Un frío parejo, de esos que no asustan porque no muerden, me subió por el brazo. Sentí que la casa respiraba conmigo y oí por primera vez el sonido que sale de los ladrillos cuando la tarde está a punto de cerrarse. No es crujido, es voz a la que no le hace falta boca. Entonces ella habló con claridad y sin rodeos. Dijo que pensó que quizá ese día le había llegado el momento de entregar su llave. No dijo esa palabra que nos atraviesa a todos, dijo entregar llave, como quien regresa el duplicado que se llevó prestado para regar las plantas, y que si eso ocurría, si la casa cuidaba su sueño largo, había un ruego que me hacía a mí y solo a mí, porque yo había estado allí cuando el barril respondió años atrás, aquella noche de neblina que el barrio prefiere no nombrar. Me pidió que guardara su caja de música 3 atardeceres seguidos sin abrirla y que al 4.º día la encendiera justo cuando el reloj marcara la hora rebelde. Que la bailarina, dijo, no baila para entretener, baila para cerrar una puerta. La música correcta a la hora correcta es una llave. Supe que hablaba en serio porque sus ojos no dejaron de mirar la llama. Cuando alguien mira fuego así, está firmando sin papel. Yo acepté de nuevo. No hubo dramatismo, hubo orden.
Ella apagó la vela con un gesto que no dejó humo, me agradeció con la mirada, me pidió que en el patio no hablara de esto como si fuera misterio importado, que la vecindad tiene su propia lengua, que no necesita folclores ni Adornos importaciones. raros, que lo que pasó pasará y lo que pasará es lo que ya estaba escrito en tranquilo. Solo necesitaba que alguien lo leyera en voz alta. Salimos del cuarto. La luz del pasillo parecía más limpia. Afuera me esperaban sonidos familiares. Platos que se lavan, pasos que bajan la escalera de 2 en 2, el largo suspiro del señor Barriga cuando recuerda que siempre llega un día de cobro. El chavo asomó medio cuerpo desde el barril, con esa mirada de niño que sabe más de lo que dice. La Chilindrina iba y venía contando botones invisibles. Kiko le daba a toquecitos a su pelota con la punta del zapato como si dudara. Doña Florinda desde su puerta me midió con ojo de madre que ya sospecha que algo ocurrió. El profesor Girafales, desde el portón, llevaba el libro contra el pecho con una seriedad que delata preguntas. Nadie habló. Bastó con ver mis manos todavía tibias por la vela para que todos entendieran que la tarde había decidido pensar en voz alta. No pude dormir esa noche. La caja de música reposaba sobre mi mesa, envuelta en un pañuelo con olor a lavanda. La hora rebelde se clavó en mis ojos como un faro. Cada vez que miraba el reloj, me parecía que le faltaba algo para llegar. Ustedes no están aquí para que les niegue lo obvio. Me dio respeto, no miedo de esos que desordenan, no. Respeto que acomoda, que sienta a uno derecho, que obliga a hablar bajito. A las primeras luces del amanecer, me quedé dormido un rato y soñé con el techo del cuarto de doña Clotilde. El yeso tenía formas de mapas, y en uno de esos mapas, un hilito rojo unía su puerta con la mía. No era cordón de esos que atan, era recordatorio. El primer atardecer me planté frente a su puerta con la dignidad que amerita una guardia sin uniforme. No toqué la madera, respiré parejo, dejé que la casa me contara su día. Escuché a la pava de la azotea arrastrar su sombra. Olí el jabón de una cubeta. Oí la risa sin dueño de un niño que se va apagando de a poco cuando su mamá por fin se acuerda de llamarlo. ¿Pasó media hora o pasaron 3? En ese tipo de guardias el tiempo no es reloj, es pulso. Volví a la mía con la caja intacta. La caja sabe cuando lo correcto es no abrirla. El segundo atardecer, la vecindad parecía estar a la mitad de una oración. Abrí la boca para saludar, me salió un buenos y la casa completó el tardes con un suspiro. Don Ramón pasó con un palo de escoba como si fuera bastón de mando. Me guiñó el ojo y siguió. Kiko dejó su pelota en el escalón, quieta como un huevo. La Chilindrina me trajo un papelito con un dibujo de un círculo y una flecha. Me dijo que si lo ponía debajo de la caja, la música llegaría donde tiene que llegar. Le dije que sí porque aquí a los niños se les toma en serio cuando dibujan con esa concentración. Doña Florinda barrió la puerta con una parsimonia que delata nervio disfrazado. Y el profesor, que no puede con su alma de maestro, me preguntó si necesitaba un cuaderno para anotar. Le agradecí, pero ese cuaderno ya estaba en mi pecho. El tercer atardecer, la luz tenía color de pan recién hecho. Me acomodé otra vez frente a la puerta del 71. No esperé señales raras. Aprendí que las señales más ciertas no hacen teatro. La casa respiró conmigo y en un punto que no sé marcar con palabras, sentí que el reloj en su rincón se inclinó 2 milímetros hacia la izquierda. Ese gesto mínimo, esa cortesía de engranaje viejo, fue la señal. Me fui sin prisa, puse la caja sobre mi mesa, el papelito de la Chilindrina debajo y me senté a esperar la hora rebelde con la paciencia que quien cuida un huevo de gorrión. Cuando el minutero llegó al punto exacto, cuando la casa y yo fuimos el mismo suspiro, giré la llave de la caja media vuelta, nada más. La bailarina no bailó, la música no sonó. En lugar de sonido, la habitación se quedó con una vibración baja, como el ronroneo de un gato satisfecho. Fue la primera vez que entendí que a veces la música verdadera no sale, entra. Y entró. El papelito tembló apenas, el pañuelo olió más fuerte a lavanda, la pared junto a la mesa mostró una sombra que no era mía. Una sombra chiquita, elegante,
con un recogido impecable y una presencia que ordena el aire sin lastimarlo. Fue como un saludo antiguo. Me puse de pie, dije su nombre despacio y le aseguré que la llave había sido devuelta por la puerta correcta. Todo lo que les he contado hasta aquí es la antesala. Lo que viene ahora fue el pedido que me hizo cuando la vibración bajó como quien se quita los zapatos para no despertar a los de al lado. Me pidió una última cosa. No fue grande ni espectacular. Fue precisa. Me pidió que buscara en el patio una firma que no es suya y que aparece solo cuando alguien ama la casa de verdad, que la firma está en una esquina que todos miran y nadie ve, a la altura del tobillo, junto al zócalo, donde el sol se detiene 3 minutos cada tarde para lamer las baldosas. Me dijo que si la encontraba, la trajera con palabras, que no la arrancara, que uno no arranca cosas que son de todos, que la contara aquí, en voz baja, para que el patio recordara con nombre y no con apodo. Te pregunto algo antes de seguir. ¿Quieres ver esa firma conmigo en el siguiente capítulo y saber por qué ese trazo completa un círculo que ha tardado décadas en cerrarse? Si te interesa, guarda este relato. Acompáñame y dile a otro que esta historia no se oye en altavoces, se escucha con el corazón en modo atento. Y si al terminar sientes que la casa donde vives hoy respira cuando apagas la luz, quédate. Voy a enseñarte la ruta exacta. Y ya que estás aquí, te anticipo el título del video que continúa este hilo para que te vayas preparando. Se llama La firma que no es suya en la puerta 71. Ese nombre no es para asustar, es para abrir. Hay cosas que solo se muestran cuando uno llega con calma y con la lámpara correcta. Si quieres que lo cuente completo, acompáñame en el siguiente bloque y no sueltes este hilo. El patio se acuerda de quién vuelve, y cuando uno vuelve, el patio corresponde.